Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta, y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Madre, oye mi plegaria, es un grito en la noche. Madre, mírame en la noche de mi juventud. Madre, sálvame, mil peligros acechan mi vida. Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe. Madre, guíame en las sombras, no encuentro el camino. Madre, llévame que a tu lado feliz cantaré. No lo olvides, Señora, tú eres mi madre. Haz que yo no olvide nunca que soy tu hijo. Virgen fecunda, sea mi vida también fecunda en buenas obras. Amén, amén, amén. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera nos estamos presentando una vez más desde Radio Fe Latina en este nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra. Este intento, al menos esa es la idea, ese es el espíritu, ese es el sentido, de encontrarnos unidos en derredor al calor, al fuego de la palabra del Señor. Esa palabra que cada 7 días repetimos, es luz frente a tanta tiniebla, es luz frente a las inclemencias y a tantas oscuridades del presente, este presente duro, largo, complicado, conflictivo, traumático, este presente que muchas veces ensombrece nuestra sonrisa, ensombrece nuestra alegría, pero resulta que en este presente, en este tiempo histórico de la vida, el Señor nos ha puesto acá, seguramente con un norte, seguramente con un camino, seguramente con una misión para todos y cada uno de nosotros. Nadie puede sentirse afuera de este llamado, nadie puede sentirse no invitado o excluido y decir, a mí nadie me necesita, a mí nadie me llama, a mí nadie me pidió, nadie me invitó, nadie me quiere. Muy por el contrario, estamos todos en esta situación histórica aportando nuestros talentos, nuestros carismas por y para una vida mejor que seguramente vamos a encontrar precisamente a la luz de la palabra. Junto a todos ustedes estamos culminando el 7º mes del año, estamos terminando el mes de julio y nos espera seguramente un intenso agosto esta semana que estamos comenzando, que comenzará de agosto. El primero, tengamos presente a San Alfonso María de Ligorio. El 2 de agosto a los santos Eusebio de Vercelli y Pedro Julián Aymar. El 3 a Santa Lidia. El 4 nada más y nada menos que a San Juan María Bautista de Aneis, el santo cura de Ars. El 5 a la dedicación de la Basílica de Santa María y Nuestra Señora de las Nieves. Y el 6 culminaremos la semana entrante, la 1 de agosto, recordando, evocando la transfiguración del Señor. Tengámoslo presente, porque son aquellas celebraciones, aquellas fiestas, aquellas evocaciones que en medio de las corridas cotidianas muchas veces pasan desapercibidas y en el corazón, en el nudo del creyente, tienen que estar sumamente presentes, como están ustedes, atentos, atentas a estas consideraciones, a estos comentarios, a estas reflexiones que intentamos hacer para hacer un alto en las actividades cotidianas y dedicarnos verdaderamente a lo que es importante.
esto no es un diario, un periódico, esto no es un noticiero de radio o de TV de pura y sangrante actualidad, sino que es aquello que trasciende nuestros nombres, trasciende nuestras figuras y se plasma en lo más alto de nuestros corazones, dándole sentido a la existencia. Nos está llamando entonces este final del mes de julio, 18º domingo durante el año, 31 de julio de este año 2022, donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Le dijo entonces una parábola. Había un hombre rico, cuya tierra había producido mucho, y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto, demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Jesús le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21, es el texto que la liturgia nos está marcando, nos está proponiendo para este 18º domingo durante el año, 31 de julio de este año 2022. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, desinteresadas, abundantes y con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, casi como un copiar y pegar, casi como si estuviera calcado el saludo de bienvenida. Una vez más, un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica. Es un gusto encontrarnos contigo, decíamos, para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas bienvenido. Gracias, Fabián. Como de costumbre te tengo que decir lo mismo, y es como vos bien decís, nuestro saludo es una fotocopia. Es que tenemos que decir lo mismo porque sentimos lo mismo, experimentamos lo mismo, y estamos en torno a un tema que va a ser siempre el mismo, porque en definitiva es el único tema que debería convocarnos en forma absoluta en el devenir y en nuestro estar en este mundo. Estar en el mundo, no ser todavía en el mundo, ir siendo para ser finalmente, pero ir siendo. Mientras vamos creciendo en el conocimiento de esta palabra a través de una experiencia muy concreta, la encarnación de la misma, así como la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Bueno, hagamos nosotros también carne esta palabra, esta que terminamos de escuchar, por ejemplo, de tu lectura, Fabián, y que en nosotros debe ser desde ya una ley espiritual, algo impreso por el Señor en el interior de nuestro corazón, del cual debe surgir el impulso que motiva el mismo Señor que desde el principio nos hizo para que finalmente seamos en Él. Mientras estamos en el mundo vamos siendo, vamos creciendo, vamos avanzando. Y vos sabés, Fabián, que me hizo acordar un poco una lectura que hicimos este jueves pasado y que tiene que ver con esto, sí. A ver, vamos a ver qué le pasa a este hombre rico. Habíamos leído nosotros en el curso de la semana
una lección de parte de nuestro Señor, permanentemente aleccionándonos, donde decía, sí, que había un tesoro enterrado en un campo, un hombre lo descubrió, y entonces, ¿qué hizo? Vendió todo lo que tenía para comprar ese campo, y entonces apoderarse del tesoro. Entonces, complementaba con otra parábola que ilustró en aquel momento nuestro Señor, donde decía que un comerciante experto en perlas buscaba la perla más fina, la mejor. Y para conseguirla, bueno, la operación que realizó es semejante a la que hizo el hombre que descubrió el tesoro, ¿no? Vendió también todo lo que tenía para comprar y apoderarse de la perla fina. La perla fina es el tesoro. El tesoro, la perla fina, es esto que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Ilustrado parabólicamente, como siempre lo hace, por parte de nuestro Señor en la enseñanza que nos suministra a través de las parábolas, con las cuales nos va enseñando. Bueno, y acá decimos, me hizo acordar. Sí, claro. Fíjate vos que hay en nosotros, claro, no lo sabemos hasta que lo descubrimos. O mejor dicho, hasta que viene alguien a descubrirlo. Alguien que viene a buscarnos y a decirnos, mira, hay algo aquí, hay un tesoro escondido en el fondo de tu ser, de tu alma. Algo que es comparable a lo más hermoso que podés desear, y finalmente, si querés y lo buscas, yo te ayudo, yo te guío, yo te digo dónde, yo te la doy finalmente. La piedra preciosa más fina que jamás hayas imaginado. Y el que viene a buscarnos es aquel del cual estamos hablando ahora, el que siempre viene a buscarnos, el que viene a revelarnos algo que no conocemos y que no está muy lejos de nosotros, está muy cerca, está en nosotros mismos. Pero para eso tiene que meterse en nosotros, tiene que ingresar a nosotros. Y el riesgo que corre, él, no nosotros, es la recepción que nosotros hacemos muchas veces de aquello que a priori no nos gusta. Nos gusta ver algo que esté de acuerdo con nuestros deseos, nuestras inclinaciones, tendencias, pasiones, en fin, todo aquello que es lo que somos. Uno dirá, ¿qué somos? Finalmente, ¿qué somos? ¿Esta porquería? Y casi lo vamos a comprobar. Quiero decir, lo vamos a comprobar si realmente le hacemos caso a aquel que viene a decirnos, hay un tesoro enterrado, hay una perla fina en el fondo de tu ser, y en definitiva vos sos la perla fina. Tenés que encontrarte a vos mismo, tenés que reinventarte, recomprarte, pero no podés hacerlo porque no tenés el capital suficiente, pero lo pago yo, no importa. Basta que vos tengas la piedra fina, basta que vos tengas el tesoro y finalmente vos te des cuenta que sos el tesoro. Mira, así preambulado este comentario que hacemos a propósito de esta ilustración que en este pasaje nos da el Señor, vamos viendo cuál sería la lección, que está muy a la vista, como está siempre, Fabián, porque todos los domingos hacemos a la luz de la palabra, y todos los domingos terminamos diciendo las mismas cosas, dirá alguno. ¿Y qué otras cosas podemos decir? ¿De qué otras cosas podemos hablar? Fíjate vos, uno en la multitud, el anonimato de la multitud, se acerca a uno, no se nos dice el nombre. ¿Qué pide este hombre? Y pide aquello que es proyecto y anhelo de todo ser humano, que quiere algo que es muy propio del ser humano en su condición, decimos siempre utilizando términos que pueden ser docentes, transitorios, pero que finalmente son muy entendibles. Sí, cuida aquello que entiende la mejor posesión que puede tener, en tanto y en cuanto ignore que hay algo infinitamente mejor y mayor. ¿Qué le pide a Jesús? Y dile a mi hermano que reparta su herencia conmigo. Claro, no parece vana la inclinación de este hombre, ¿no?
quiere compartir con el hermano una herencia, seguramente sería importante, y bueno, y entiende que en Jesús hay un verdadero criterio de justicia para poder, ser justo la repartición de bienes. Pero Jesús le contesta de una manera que obviamente le debe haber parecido desalentadora. Hombre, ¿quién me puso a mí entre jueces ustedes? Como juez entre ustedes, ¿quién me puso a mí? Yo no vine aquí a hacer este tipo de justicia legal que no está mal, pero no es aquello por lo que vine. Yo vine a traerles algo infinitamente mejor. Y entonces viene la parábola por parte del Señor. Sí, un hombre rico parece que, tenía muchas tierras, y ese año, como ocurre tantas veces, la tierra dio un fruto muy abundante. Tan abundante que las cosechas fueron harto generosas. ¿Y qué pensó el hombre? Bueno, ¿qué haré ahora? Y pensó, claro, no tenía ni siquiera lugar donde poner tanta cosecha. Ah, sí, dice, esto haré. Voy a tirar abajo estos graneros que no alcanzan para contener la cosecha, voy a construir otros mucho más grandes, llenaré con mis bienes, mi cosecha, todos estos graneros, y ahí me quedaré tranquilo. Y me diré a mí mismo, huélgate alma, quédate tranquila, tienes muchos bienes, tienes para gozar de la vida, para banquetear, para entrar y salir, para comprar y vender. Claro, este hombre pensaba que la vida y la totalidad de la vida era eso, sobre el cual pensaba precisamente, como quien dice, hacia nivel transeúnte, a nivel popular, pasarla bien, pasarla lo mejor posible. ¿Qué es lo que entendemos muchos? Vos y yo no lo entendemos así. Lo entienden muchos, sí. Uno dirá, ¿la mayoría? Probablemente sí. Hasta que no encuentran un tesoro mejor y mayor, sí. Tener dinero, una buena cuenta bancaria, tener la posibilidad de salir, entrar, viajar, comprar, vender, hacer como uno se le ocurre, cuando no quiera trabajar no trabaja, o directamente no trabajar, vivir de rentas, sí, una vida fácil, una vida cómoda, una vida feliz, placentera. Pero hay algo de lo cual mucha gente nos olvidamos todos, ¿no es cierto? Que en este tiempo permanecemos un tiempo y después tenemos que partir del tiempo. Y todo este capital atesorado, almacenado, guardado en graneros gigantes, ¿a dónde va? ¿Para qué nos va a servir entonces? ¿A dónde vamos nosotros? Empecemos por esto. Cuando partimos de este mundo, ¿a dónde vamos? ¿Se conformaría uno fácilmente aquel que deseó tanto placer y tanta alegría en su paso transitorio por el mundo? Si uno le dice, mira, vas a ir a parar a una urna que contiene cenizas, tus cenizas. Vas a ser polvo y silencio. A la nada vas. ¿Por qué? Si yo... Y empiezan las excusas muy humanas. ¿Y a dónde puede ir? Un hombre que no tenía más esperanza que los bienes transitorios temporales. Un hombre que no pensaba nada más que en autocomplacerse permanentemente. Un hombre que olvidaba la miseria que lo rodeaba, instalada en tantos seres semejantes a él, y a los cuales, con un poquito de esa riqueza que tenía almacenada, podía ayudar y quitar tanta amargura de las almas como existen en torno de nosotros, y lo vemos a diario, lo tenemos al lado, a la mano. ¿Reparó en esto? ¿Se dio cuenta que era parte de la vida y la existencia temporal? ¿Le dolió el dolor del otro? ¿Se compadeció? ¿Tuvo misericordia? Parece que no. Y atesoró entonces, guardó en otros graneros muy lejanos a este que él construyó, atesoró en esos graneros un dinero que no se financia, que no se cotiza,
que no tiene un valor dólar, digamos, por utilizar el nombre de una moneda actual. No le interesó. Su alma estaba cerrada a esa realidad. No hubo un depósito de él directamente en el lugar de mayor seguridad, que es el lugar de la vida, el depósito en los cielos. Y aquí viene la lección del Señor, que está a la vista. ¿Nos adelantamos, Fabián? Sí, está a la vista, lo hemos dicho, es esto. ¿En dónde depositamos el mejor capital, el mayor tesoro, el que nunca se pierde? La perla fina, el tesoro escondido en nosotros. Ese que viene a descubrir, el que viene a buscarnos y a decirnos: no lo busques afuera, aquí lo tenés. ¿Te acordás? El otro día recordábamos una frase de un santo que decía: no dejes de estar atento, deja de buscar afuera lo que debes encontrar adentro. Buscamos bien. ¿Dónde depositamos? Bueno, viene aquí el meollo del tema. Hay otra cosa, y es otra cosa, y estamos para otra cosa. Y somos no cosa, porque no somos cosa. Somos valiosos delante de Dios. ¿Te acordás del profesor Alonso? Siempre nos decía el profesor: el hombre no es que tiene un valor, es valioso delante de Dios. Es muy valioso. Por eso Dios nos elige desde el principio, nos justifica por la fe, nos santifica por el Espíritu, nos ha de glorificar finalmente en la eternidad. Ese es el proyecto de Dios para esto que somos, no esto que hacemos, pensando que solamente estamos, sino que el tema en este mundo es transitar, ir siendo lo que finalmente vamos a ser si verdaderamente seguimos el camino de aquel que nos conoció desde el principio y nos vino a buscarnos, mejor dicho, para llevarnos a ese principio que es el principio de la vida, y la vida en su plenitud, que es el único destino posible y la única herencia que tenemos que repartir, y lo vamos a hacer con placer, porque vamos a ser como verdaderos hijos de esa vida valiosa, como únicos hijos, vamos a ya repartirlo mientras estamos en este mundo y en este cuerpo, para que finalmente la herencia que nunca se pierda, la herencia eterna de la vida gloriosa, sean todos aquellos que hemos participado y que vamos siendo mientras transitamos este camino que nos lleva precisamente a la posesión de esa herencia eterna, definitiva, de ese verdadero capital que es la vida que solamente está en Dios y que ahora en nosotros, si verdaderamente seguimos y atesoramos en el lugar donde debemos hacerlo, en los cielos mismos, en ese lugar espiritual que evalúa nuestro capital dentro de esa dimensión que es la que Dios pretende en nosotros, porque es la que Dios nos da, para que finalmente seamos como Él quiere, como Él hace, valiosos. Fabián. Bien, ha sido lo suficientemente gráfica y clara tu generosa apertura, digamos, tu generosa bienvenida al encuentro de hoy, tu generosa descripción. Ahora, dentro de la misma, resulta un tanto insólito esto que plantea Lucas. Uno de la multitud le dijo: maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia, ¿sí? Primero porque parece no descabellado, pero sino descolgado. ¿Por qué dice que lo dice? Porque después, ¿cómo va a intervenir Jesús? Hay que acudir a Él para referirse a un tema que es puntualmente relacionado a los hermanos. Y también resulta, como diríamos en el barrio, un tanto descolgado de ese pedido de ayuda a Jesús para combatir y repartir la herencia. Porque acá seguramente, en esto de repartir la herencia, van a aparecer esas conductas no menores,
como la codicia y la avaricia tal vez tengan y lleven implícito este pedido, ¿sí? ¿Qué es esto de pedirle a Jesús que compartan su hermano con él la herencia, Miguel? ¿No había una herencia superlativa y superadora para compartir más allá de la mera y puramente material a la cual tal vez hiciera referencia? Claro, este que se acerca a Jesús, fíjate, dice uno de la multitud. Uno de la multitud, tal cual. Sí. No está nominado, no está nombrado, no tiene nombre, aparece como un anónimo. Como un Uno de anónimo. la multitud, uno entre miles, uno entre tantos. También podríamos decir uno de tantos. Tal Sí, cual. como lo somos, uno de tantos hasta que no tenemos un nombre. Un nombre, es importante el nombre. O sea que entre los hebreos el nombre reflejaba o nos mostraba la identidad de la persona que llevaba tal nombre y lo que hacía la persona. Santificado sea tu nombre. Decimos cuando oramos al Padre nuestro que está en los cielos, santificar el nombre. Es Dios, sí, pero ¿qué hace Dios? Dios ama. ¿Y cómo podemos santificar el nombre? Y haciendo lo mismo, haciendo como Él nos dice y Él hace. Y este es el tema siempre, ¿no? Este hombre que se acerca a Jesús, este anónimo, uno de tantos, podemos ser nosotros en determinado tiempo de nuestra existencia también. Uno diría, bueno, apela a Jesús, se ve que ve en Jesús un hombre justo, un hombre que les da a dar a cada uno de los hermanos la junta media de lo que deben pedir. Pero se encuentra con un Jesús que el tema no le interesa, no es el tema del Señor. Hay otra justicia legal, digamos, quizás, ¿no es cierto?, en este mundo, una justicia civil que puede resolver el tema de las herencias, de acuerdo a las normas y preceptos por medio de los cuales se rige. Ahí debería acudir, ¿no es cierto? Porque sí, su deseo está en orden a precisamente a ser complementado a través de quien lo puede hacer, que en este caso sería una justicia que atiende exclusivamente a los intereses temporales, en este caso. Son intereses, sí, se nota, ¿no es cierto?, intereses económicos, repartir una herencia, es algo muy común. Y es muy común que ahí se note también la falta de amor que verdaderamente ha existido en la vida de aquellos que se pelean por el cobro de una herencia. Otro tema, no sería para detenernos en esto ahora, pero otro tema que lo vemos también. No, en el caso de lo que puede hacer Jesús en materia de justicia, estamos hablando de una justicia absoluta, de obrar la voluntad. Hágase tu voluntad, decimos, en la tierra, en este mundo, aquí en nosotros, aquí y ahora, como en el cielo, como en el final juicio lo va a establecer, el único que puede juzgar de todas las cosas. Y el que, bueno, como comentamos en el pasaje inicial, Fabián, esa justicia, esa herencia, el Señor ya la reparte y comparte entre todos aquellos que verdaderamente se han hecho acreedores meritorios a la misma y que lo han demostrado a través de una conducta que tiene que ver mucho con lo que siempre insistimos, el seguimiento de un camino que es un camino de justicia en conformidad con el que nos marca aquel que es el camino en nosotros, el que viene a traernos el tesoro, el que viene a traernos la riqueza, el que viene a traernos la vida. Así que entonces seguramente quedó desalentado este hombre, este de la multitud. Sí, no pasa por ahí el tema. No viene a hablar de eso el Señor. Eso lo puede resolver el hombre, pero desde el amor. Y entonces vas a ver que ni siquiera es un problema civil. Deja de ser un problema, la herencia. De otra manera se comparte. Si se hace desde el amor, desde la vida, de otra manera, ya no hay conflicto, ya no hay contienda. Ya no, a mí me toca esto porque yo esto y aquello y vos no lo hiciste y yo sí, entonces no. Desaparece el conflicto. Es resolver el tema de la vida.
Para eso estamos en este mundo. Para eso nos queda entonces la lección que nos suministra la misma palabra. Lo vamos a ver en las lecturas complementarias para este domingo, Fabián, ¿no es cierto? Siempre apelamos, no con preferencia, pero sí como definición más cercana a la revelación del Señor en el Nuevo Testamento, a la lectura del Nuevo Testamento que está, digamos, en las cartas apostólicas. Así que justicia, repartir la herencia, el Señor ya lo hace desde el principio. ¿Y en qué consiste ese reparto que hace? Para todos lo mismo, para todos la totalidad. No le da un poquito de vida a cada uno, a vos este poquito, a vos te toca esto y a vos no. A cada uno le toca la plenitud, la totalidad, la plena vida. A eso vamos. Esa es la herencia que permanece. El Señor puede venir en cualquier momento a reclamar el alma. ¿Qué depositamos? ¿Qué tenemos para pagar? Hablamos en términos ahí comparativos. El valor del alma, somos valiosos. ¿Con qué pagamos eso? Eso que nos hace verdaderamente seres vivientes, aptos para la vida única, decisiva. ¿Con qué pagamos? Y sabemos cuál es la moneda. La única moneda que maneja Dios. La única que tiene un valor permanente que no se devalúa. La moneda es el amor. ¿Amamos? Quédense tranquilos. Ese capital está depositado en un lugar donde no entran ladrones, donde no entran los salteadores. Un lugar que está muy bien custodiado. El depósito del amor. Aquel que no pierde valor, que sin embargo permanece con todo el valor por la eternidad. Sí, Fabián, ibas a decir algo. Muy bien, no, es que después de semejantes descripciones, creo que ha llegado el momento de un respiro, de un descanso en las palabras, en la voz del señor Miguel Carrera, bien merecido lo tiene, y que trabaje desde el silencio aplicado y desde la importancia vital para nosotros, para este emprendimiento a la luz de la palabra. Silvia Patricia, su buen gusto una vez más va a aparecer en el aire de Radio Fe Latina con la música elegida para la ocasión a cargo de Javier Bru y Aléjense de la avaricia. Ahí vendrá la música de Silvia Patricia. Con su gran cosecha algún rico pensó que haré si no hay donde guardarla. Pensó mis graneros los derribaré y en nuevos podré almacenarla. Así me diré satisfecho, acumulé cuanto esperaba. Por años comida y bebida tendré sin que me preocupe de nada. Aléjense de la avaricia, Jesús le decía a la multitud, porque no hay bien mayor que la vida y no hay abundancia que sea mejor que dar vida y amor. Muy pronto aquel rico espantado quedó cuando el mismo Dios fue y le dijo: ¿no ves, insensato, que hoy vas a morir sin llevarte nada contigo? Ya ves, poco importan tus bienes cuando ya se acerca el final. Mañana otros tantos tus bienes tendrán, creyendo ganar te has perdido.
felicidad, sino el compartir como hermanos. Y mucho atesora, no sabe guardar el bien más hermoso y preciado. Y mientras hay gente sufriendo, un mundo indolente y sin par, hay quien su granero quiere abarrotar y olvida a los necesitados. Aléjense de la avaricia, Jesús le decía a la multitud, porque no hay bien mayor que la vida, y no hay abundancia que sea mejor que dar vida y amor. Muy bien, desde Radio Fe Latina la música, con el buen gusto que ya nos tiene acostumbrado Silvia Patricia en la elección y la operación técnica. Aléjense de la avaricia, Javier Bru, entonces el momento musical de este nuestro encuentro semanal, queridos hermanos, queridas hermanas, desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra. Señor Miguel Carreras, a ver, la canción que traía Silvia Patricia con su conocido buen gusto, hablaba de aléjense de la avaricia, ¿sí? El hombre rico se preguntaba a sí mismo qué voy a hacer, no tengo dónde guardar mi cosecha, pues pensó, voy a hacer esto, demoleré mi granero, construiré otros más grandes y amontonaré allí todos trigo y mis bienes, y diré a mi alma, alma mía, tiene bienes almacenados para muchos años, descansa, come, ve y date buena vida, ¿sí? Digo, es por demás elocuente de este señor, su codicia, su avaricia, su egoísmo, porque dijo, construiré un granero más grande y almacenaré allí los bienes. En ningún momento habla de la propuesta de Jesús, por ejemplo, de compartir con aquel que nada tiene o que menos tiene, ¿sí? Hay un egoísmo que está muy de manifiesto en esta su actitud, Miguel. Y sí, totalmente, Fabián. Y esto finalmente es lo que vemos siempre, cada vez que examinamos los evangelios, lo que permanentemente nos está mostrando el Señor, y lo está demostrando. El testimonio, su conducta en este mundo, algunos lo tomaban a Jesús por medio loco, que estaba loco. Inclusive a veces sus mismos hermanos lo sostenían, los que eran llamados sus hermanos, ¿no es cierto? Sí. La actitud de... Fíjate vos que la locura de Dios es mucho mayor que la cordura de los hombres. La supuesta cordura humana nos manda a actuar, y esto lo vemos a diario, cada vez que hay una corrida bancaria, acá la vemos con extrema frecuencia en República Argentina, ¿no es cierto? Cómo corremos atrás del pesito custodiando su valor, ¿no es cierto? Cómo estamos pendientes de la operación de los mercados, en la bolsa, etcétera, etcétera. No estamos pendientes de estas cosas de las cuales deberíamos estar, porque precisamente de estas cosas depende la vida, que es el tesoro mayor, que es el único tesoro, y que tiene que depositarse en el lugar donde solamente lo cuida aquel que es la vida en nosotros. Está muy en nosotros, muy dentro de nosotros, somos finalmente nosotros, es nuestra identidad, es la que tenemos que mostrar finalmente cuando vayamos realmente a la posesión definitiva, y es una posesión paradojal, fíjate vos, porque es una posesión compartida con todos aquellos que tienen la misma idea al respecto. Y entonces, claro, vos sabés que hay una lectura en este domingo, Fabián, que pertenece a San Pablo, en la carta a los Colosenses, que la hemos hecho muchas veces. Es muy citable. A ver, la tenés ahí, Fabián. Claro, en su capítulo 3, versículos 1 al 5 y 9 al 11. Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios.
tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, entonces ustedes también aparecerán con Él, llenos de gloria. Tampoco se engañen los unos a los otros, porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras, y se revistieron del hombre nuevo, aquel que avanza hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente según la imagen de su Creador. Por eso ya no hay pagano ni judío, circunciso ni incursiso, bárbaro ni extranjero, esclavo ni hombre libre, sino solo Cristo, que es todo y está en todos. Esto es palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Fíjate vos. Buscad, ya que habéis resucitado pues con Cristo. Nuestro Señor resucitó. Resucitado y sacramentado lo recibimos en la hostia consagrada cuando vamos al banquete eucarístico, todos los días que vamos al servicio, a la misa, ¿no es cierto? ¿Somos conscientes de esto? ¿Ese momento sagrado lo vivimos como tal? Bueno, cada uno tiene una respuesta en sí propio, en aquello que experimenta, que siente en ese instante, un instante sagrado en el momento histórico. Bien, ¿hemos resucitado pues con Cristo? Entonces, busquemos las cosas de arriba donde está Cristo. ¿Para qué seguir buscando los graneros de aquí abajo? Hemos resucitado, ya no estamos muertos. Somos muertos, eso sí. Somos muertos que han resucitado en Cristo Jesús. Si vivimos vida de Cristo resucitado. ¿Qué quiere decir? Si andamos en este mundo como Él anduvo. ¿Vos te acordás, Fabián, que cuando Moisés, el mediador de una primera alianza entre Dios y un pueblo, hizo el sacrificio en conformidad como mandaba la ley que Dios le dio a Moisés para que éste la entregara a su pueblo, para que este pueblo cumpliese la voluntad de Dios y tuviese una conducta testimonial? ¿Qué le mandó entonces? Sacrificar un ternero, ¿no es cierto?, de menos de 2 años. Bueno, cocerlo, preparar la leña, el fuego. Ese cordero era dedicado como ofrenda a Dios. Y el humo que subía de cuando estaba puesto en la leña el cordero era el testimonio de que estábamos obrando en conformidad como Dios quería, conforme al sacrificio que demandaba. Tenía era una figura de algo mayor, obviamente, pero estaba significando puntualmente algo, ¿no es cierto? En el fuego del amor de Dios estaba poniéndose como ofrenda el animal y era el sacrificio que Dios quería, entre comillas. Y como testimonio de que se hacía lo que Dios quería, subía el humo al cielo. El holocausto sería testimonio de que el sacrificio se hacía en conformidad con el mandato legal del Señor. Bueno, estas dos cosas, sacrificio y holocausto, no te agradaron, parece, que dice uno de los salmos. Mas me preparaste un cuerpo, y heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Quién hizo la voluntad? ¿Quién fue el verdadero cordero que sacrificó, digamos, cuyo testimonio a través de una conducta diferente subió a los cielos mismos? El verdadero holocausto, la misericordia. ¿Qué? No, sacrificio y holocausto no, amor y misericordia. Y la misericordia es el testimonio del amor de Dios inclinándose ante la miseria del corazón del hombre. Y eso lo hizo el Señor. Y ese sacrificio fue una vez y para siempre. Y ese sacrificio es para nosotros el ejemplo y el testimonio absoluto que debemos seguir para agradar al Señor y guardar entonces el verdadero tesoro que nos da el Señor, que es la vida, y depositarlo en los cielos mismos. Ya que habéis resucitado pues con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra, porque muertos sois, ahí está, estamos muertos
en delitos y pecados, no permanezcamos en esa condición. El Señor ha resucitado y su resurrección la comparte con todos nosotros, y en Él estamos resucitados no por nuestro mérito, sino por el de Él. Hemos resucitado, busquemos las cosas de arriba donde está Él ahora, donde está Cristo a la diestra. Resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha. Pero es lógico. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, también ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Ahora bien, tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Esto lo dice San Pablo en la carta a los Colosenses que estamos revisando, que es propuesta por la liturgia para este 18º domingo, Miguel. Pero no es la primera vez que se nos dice buscar el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura, ¿sí? Ahora, no te podemos pedir a vos, porque por ahí es ubicarte en un lugar de incomodidad, de darnos una fórmula o una receta radial para hacerlo. Pero ¿cómo es posible que siendo terrenales estemos con los ojos puestos en las cosas celestiales, Miguel? Porque habéis resucitado pues con Cristo. Si por la fe, donación, regalo, gracia de Dios, creemos que el Señor resucitó, entonces por esa misma fe y obrando aquello que la fe nos posibilita a partir del poder que nos confiere, el mismo que nos da la fe, podemos andar en este mundo como anduvo el Señor. ¿Cómo anduvo el Señor? Él anduvo compartiendo la vida, la herencia, con todos aquellos que lo siguen. ¿Lo seguimos? ¿Hemos resucitado con Cristo? ¿Vivimos vida de Cristo resucitado? ¿Es cierto? Entonces, ¿dónde buscamos? ¿En el Banco Central el tesoro depositado, que no pierda valor el depósito? ¿O buscamos las cosas de arriba, que son otras? Y sabemos, lo hemos comentado siempre y lo seguimos haciendo. Todo parte de algo que está en nosotros y está como el tesoro escondido. Hasta que no lo descubrimos, todavía no sabemos que lo tenemos. Cuando lo tenemos, lo guardamos, y lo guardamos bien. Lo guardamos en el corazón, de donde parte entonces nuestra riqueza y el compartir la misma con el prójimo. El amor de Dios en nosotros, la vida, el mayor tesoro, somos valiosos, Fabián. Compartamos ese valor. El Señor compartió la vida, no vino a compartir otra cosa. ¿Quién me puso por juez entre ustedes? ¿Por qué me piden que reparta herencias materiales de abajo, conforme a la codicia, la avaricia, el deseo ególatra? Yo vengo a compartir otra cosa. Yo soy el ser que viene a comunicar la vida. La primera imagen que traemos a este mundo siempre decimos, ¿cuál es? Esta imagen adámica, animal, natural, la que muere, pero la segunda, la que viene del cielo, no del barro. Es el ser que da vida, el espíritu que vuelve a nosotros para resucitarnos, para levantarnos, para elevarnos y para ir al lugar donde verdaderamente somos aquello que hizo el que nos hizo imagen y semejanza. Ahí busquemos. Si no, seguimos perdiendo el tiempo. En vez de redimirlo, ya lo hizo el Señor en nosotros, pero si lo seguimos, también en nosotros este tiempo es redimible y es redimido, y nosotros en Él. Y finalmente vamos directamente a la salvación, la que hará el Señor en el último día. Pero tenemos que seguir un itinerario también, en la dirección en la cual nos direcciona precisamente aquel que viene a buscarnos para darnos el mayor capital y almacenarlo en el mayor granero posible, en el único granero que nunca deja de ser y estar. En los cielos mismos, en el lugar donde solamente el que administra los bienes es aquel que nos da todos los bienes. El único, el Señor, el mismo que viene a nosotros, el mismo que nos lleva con Él, el mismo que nos lleva finalmente a la verdadera posesión y disfrute de esa riqueza que nunca deja de ser y de estar con nosotros y en nosotros.
Si no nos damos cuenta de eso, seguimos haciendo lo que hace el hombre rico, ¿viste? Almacenando el dinero en depósitos bancarios que no tiene un destino seguro tampoco. Sabemos cómo es esto, ¿no? Bueno, pero... Porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras y se revistieron del hombre nuevo, aquel que avanza hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente según la imagen de su creador. ¿Cuáles son los signos, cuáles son los síntomas de que hemos dejado atrás el hombre viejo y nos hemos revestido del hombre nuevo, Miguel? ¿Cuáles son los signos para reconocerlo, para reconocernos como tales? Y sí, para reconocernos, conocernos a nosotros mismos. No nos conocemos, Fabián. Reconocernos, volver a conocernos. Tenemos que advertir en nosotros cambios interiores, verdaderos, inexcusables. Y esos cambios no los hacemos nosotros. Sí, en parte sí, nos entregamos plenamente a aquel que sí lo hace, el que viene a hacerlo, el Señor que lo hace en nosotros, con el poder de Dios. Él lo puede, pero lo recibimos, lo dejamos obrar en nosotros, dejamos que en nosotros prevalezca en este combate místico el Señor contra los otros bienes, los que tenemos atesorados en este barro que no quiere dejarnos. Bueno, a medida que lo vayamos advirtiendo, hablamos de ir siendo. A medida que vayamos siendo, vamos a ir reconociendo. Y reconociéndonos a nosotros también. Y vamos a advertir en nosotros que aparecen ahí los verdaderos tesoros, los verdaderos valores. Ahí donde aparece realmente lo que vamos siendo. Y ya empezamos a seguirlo con entusiasmo y con alegría, que es el estado anímico propio de todo cristiano, de todo ser que observa en sí propio ese cambio radical que solamente hace el único que lo puede hacer, al único que debemos seguir, el único que puede verdaderamente mediar, pero en otra cosa, ya no en aquello que le pide el de la multitud, que pedía conforme a intereses parciales, locales, pasajeros y finalmente inútiles. No, este viene a darnos verdaderamente a repartir la herencia con nosotros, a compartirse con nosotros, a ser con nosotros, a ser en nosotros, en el compartir esa riqueza única que jamás se pierde, esa riqueza que es la vida. Otra no hay, Fabián, Otra riqueza es una mentira, es un engaño, es volver a comer del árbol del cual le prohibió Dios al hombre del barro. Volver a comer es volver a morir. Ahora, hay que discernir también, ¿no? Y hay que discernir a la luz de aquel que nos ilumina. Y aquel que nos ilumina es el que viene a mediar. Dile a mi hermano que comparta la herencia. Y viene a hacerlo. Pero no en el sentido que se lo pide el anónimo de la multitud. En el sentido en que lo pide nuestro corazón desde el amor. Con que le hacemos el pedido al único juez que nos va a juzgar en el tribunal del amor. Finalmente. Cristo que es todo y está en todos. ¿Cómo entender Cristo que es todo y está en todos? Es el todo y está en todos, plantea Pablo en esta carta a los Colosenses, Miguel, para el final de la misma. Y claro, está en todos y es en todos y es la totalidad. Fíjate vos, como hijo del hombre, Dios puso en Cristo Jesús, el Verbo encarnado, todos los enemigos bajo sus pies. El último enemigo que tiene el hombre, ¿cuál es? Y el más peligroso es la muerte. La muerte. Pero nuestro Señor, resucitando, aniquiló la muerte. Superó al último enemigo. Ya no más temor a la muerte. La muerte no es. Para aquel que vive en Cristo Jesús, la muerte no tiene autoridad sobre la resurrección del alma. La muerte no tiene autoridad. Y una vez que haya superado todos los enemigos, el mismo Hijo se someterá ¿a quién? A quien le sometió todas las cosas,
¿Quién le sometió todas las cosas? Dios. ¿Para qué? Para que Dios sea el todo y en todos. Lo dice San Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 15, no recuerdo el versículo, perdóname ahora, Fabián. Finalmente Dios es el todo y en todos. El Señor vuelve a la misma gloria que tenía antes que el mundo fuese, antes que viniese a ser aquí, ahora, aquí abajo, todo aquello que hizo por todos, para que finalmente Dios sea en todos y la totalidad en todos. La vida plena. Siempre volvemos a lo mismo, a la misma conclusión, porque es lo que hizo finalmente el Señor. Si lo seguimos, lo vemos y somos veraces testigos de estas cosas. Ahora, no basta solamente con comentarlo así a través de, que es bueno también hacerlo, recordarlo. Sobre todo recordar una cosa, Fabián, está todo escrito ya. Nosotros apelamos poco a la escritura, mira, y sobre todo tenemos un defecto los cristianos. Apelamos poco al Antiguo Testamento. Sí, por supuesto, decimos el Antiguo Testamento, escritura velada, el Nuevo Testamento, escritura revelada, pero hay una coherencia, ¿te das cuenta? Una consecuencia interna de una en la otra que es inexcusable. Finalmente, en un examen más complejo y más completo de la misma escritura, el apelar tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Y vemos el correlato esencialísimo que hay en el seno de cada uno de ellos respecto del otro. Aquí, por ejemplo, fíjate vos, aquí San Pablo, en la carta a los Colosenses, está, sí, inspirado por el Espíritu que el Señor nos envía, diciendo palabras que están en boca de Jesús. Él aprende del único Maestro, él aprendió de Jesús. Y Jesús se remite tantas veces al Antiguo Testamento, por eso señalábamos al principio, Fabián, aquello de cuando Moisés, está relatado en el libro del Éxodo, hace el sacrificio del cordero, finalmente lo llamado cordero pascual, ¿no es cierto? Y cómo comparte la sangre de ese cordero con el pueblo, con la ley que le da a ese pueblo y con Dios mismo. Cuando derrama la sangre, la mitad del contenido de la sangre en el altar. Testimonio delante de Dios de que estamos obrando en favor y en orden a la voluntad de Dios. Todo lo tenemos en la Escritura. Apelemos a todo. Está como una forma nuestra de consejo, porque la experiencia misma nos ha demostrado que toda la palabra de Dios no tiene desperdicio alguno, que toda es útil en todo momento, en toda circunstancia y en todo lo que tiene que decirnos Dios, y nos dice la plenitud de la totalidad que debemos saber, conocer, para ser buenos también expositores de esta palabra. Fabián. Bien, cerca de la despedida, regresando al texto de Lucas, antes del final de nuestro encuentro semanal, Miguel, riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Este hombre rico es el contraejemplo de ser rico a los ojos de Dios, digamos, lo era para los ojos de él, para sus propios ojos, para los ojos humanos, pero no para los celestiales, no para los divinos, no para los de Cristo. Es un contraejemplo de aquel que debería ser rico a los ojos de Dios, Miguel. Sí, a ver, diríamos que a lo mejor él reclamaba algo que entendía como justo a nivel de la justicia humana. Probablemente. Aquí lo que se quiere sobre todo subrayar el interés prioritario y excluyente, diríamos, que tenía a propósito de los bienes temporales este hombre. Como nosotros, como nos dice San Pablo, ya que habéis resucitado, pareciera ser que este hombre estaba todavía muerto, postrado en delitos y pecados, como está la humanidad, ¿no es cierto?, antes que venga el Señor a recuperarnos. Pero ya que habéis resucitado, entonces busquen otras cosas. Dejemos las cosas que reclamaba el de la multitud, el anónimo, ¿no? Eso dejémoslo. Ya pasó. Estamos buscando otra cosa ahora. Ahora diríamos, este hombre es un contraejemplo.
es un ejemplo humano, ¿no es cierto?, de intereses humanos que pueden ser justos. Hay una justicia humana, digámosle, contenida en leyes, en decretos, etcétera, que también conviene respetar, sin duda, estamos en el mundo. Y dentro de ese orden seamos también el que puede lo más, puede lo menos. Suponete que un cristiano tiene que recibir una herencia de parte de un padre que ha partido, deja su herencia a sus hijos. Bueno, que lo haga desde el amor también, ¿no? Así como puede lo más, puede lo menos. Si puede compartirse en el hecho espiritual definitivo y total, bueno, puede también compartir las cosas menores, ¿no? Hechas desde el amor tienen un valor que no las tienen si son hechas desde la codicia, la avaricia y el ego. Muy bien, cada encuentro que es un reencuentro, cada encuentro empezamos de un modo, cada encuentro lo finalizamos del mismo modo. Ha sido un gusto encontrarnos contigo, señor Miguel Carrera, contigo, Silvia Patricia, de la Operación Técnica. Ha sido un gusto para haber compartido una vez más desde Radio Fe Latina nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos bendiga. Y si Él así lo permite, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí en Radio Fe Latina, para volver a compartir un encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, si Dios quiere, Miguel. Hasta entonces, Fabián, que tengas una buena semana junto con tu gente, junto con los tuyos y junto con toda la audiencia que nos sigue siempre firme y realmente saboreando estas cosas que son para la vida y la vida verdadera. Hasta entonces, Fabián. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.